Este expediente no comienza con un asesinato. Este expediente comienza con una mañana ordinaria. Laci Peterson estaba embarazada de 8 meses. Salió de su casa y no volvió a regresar. La puerta estaba cerrada con llave. La casa estaba ordenada. Nada había sido movido de su lugar. Pero faltaba una vida. En expedientes como este, la primera pregunta no es ¿quién lo hizo? La primera pregunta es esta: ¿cómo puede una persona desaparecer sin dejar rastro? Yo soy el detective Álvarez. Y algunas desapariciones son peligrosas precisamente porque comienzan en silencio. La mañana en que Laci desaparece, vista desde fuera, parece normal. El sol de invierno ilumina Modesto. Las calles están tranquilas. Dentro de una casa, el día de una mujer embarazada queda inconcluso. En los casos de desaparición, los primeros minutos suelen ser los más ruidosos. Se tocan puertas. Suenan teléfonos. Los vecinos se observan entre sí. Pero en algunos expedientes no hay ruido. Solo hay cosas que permanecen en su lugar. La casa está ordenada. La puerta está cerrada. Los objetos están donde deberían estar. Que algo esté como debería estar a veces genera seguridad. Pero a veces genera otra pregunta. Tal vez algo no se rompió. Porque fue cuidado de no romperse. Aquí el expediente deja de ser una simple desaparición. Porque hay una ruptura. Pero no hay huella de esa ruptura. Laci está embarazada de 8 meses. Esto añade 2 pesos al expediente. Primero, su capacidad de movimiento es limitada. Segundo, la presión del tiempo es alta. El embarazo dificulta desaparecer. Pero aquí la desaparición parece no haber ocurrido nunca. En este tipo de expedientes, yo primero observo qué falta. No solo la persona. La rutina. El movimiento. La línea de tiempo. Si salió de casa. ¿A dónde iba? ¿Un paseo corto? ¿Un encargo cercano? ¿Una ruta habitual? Pero el verdadero problema no es que existan muchas preguntas. El problema es que las preguntas no producen respuestas al mismo tiempo. Cuando comienzan las primeras búsquedas, las personas quieren aferrarse a una idea. Alguien tuvo que haber visto algo. Pero la multitud no siempre produce testigos. A veces ocurre lo contrario. La normalidad borra la memoria. Un paseo matutino no queda registrado en la mente. Un cruce de calle no queda en una cámara. Un minuto se disuelve dentro de otro minuto. Y aquí surge la primera fractura del expediente. Una persona desaparece. Pero el mundo permanece intacto. En este punto, los detalles dentro de la casa adquieren importancia. Objetos en su lugar. Esquinas intactas. La única pieza ausente, Laci. Pero incluso estar solo ausente a veces genera dirección. Porque cuando una persona deja una mañana normal inconclusa, surgen 2 posibilidades. O su propio plan fue interrumpido. O alguien más interrumpió ese plan. Y todavía no estamos señalando a nadie. Es demasiado pronto. Estamos observando esta pregunta. ¿Cómo puede faltar una vida? ¿Cuándo una casa permanece ordenada? Porque la respuesta a esta pregunta aparece antes que el propio hecho. Y el expediente inicia su verdadero viaje aquí. En la incoherencia dentro de la normalidad. En la siguiente fase ya observaremos esto. ¿Qué hacía que la mañana de Laci pareciera normal? ¿Y en qué segundo esa línea normal se quebró? Porque a veces lo que resuelve un expediente no es el movimiento visible, sino el tránsito invisible. Las primeras búsquedas amplían el área. Calles cercanas. Parques. Rutas de caminata. Barrios vecinos. Pero cada rastreo vuelve a la misma pregunta. Nada fue movido. No hay huellas. No hay signos de fuerza. No hay objetos dispersos.
La línea de tiempo presenta un vacío. En este tipo de expedientes, el vacío a veces es el dato más fuerte. Porque el vacío sugiere que algo pudo haber sido deliberadamente invisible. Pero esto todavía no significa un delito. Solo indica que la dirección del expediente no es ordinaria. Se empiezan a analizar los hábitos diarios de Lassie. ¿A qué hora sale? ¿Qué rutas utiliza? ¿Con quién tiene contacto? Las rutinas funcionan como una brújula en los expedientes. Porque cuando una rutina se rompe, el punto de quiebre se vuelve visible. Pero aquí la línea de la rutina es clara. El momento de la ruptura no lo es. Los testimonios de los vecinos son coherentes. La mañana fue tranquila. No se vio nada sospechoso. No se oyó ningún ruido. Ese silencio, al principio, parece tranquilizador. Pero a medida que el silencio se prolonga, su significado cambia. Ya no produce seguridad. Produce incertidumbre. Y aquí el expediente entra en una segunda capa. Ya no solo está la pregunta ¿dónde? También está la pregunta ¿cómo se volvió invisible? Porque incluso en un barrio poco transitado, que una persona desaparezca sin dejar rastro, rara vez produce una explicación simple. Pero esta escena, por sí sola, no genera una respuesta. El vacío comienza a crecer. En las primeras horas, el expediente está en silencio. El teléfono no suena. La puerta está cerrada. La casa está ordenada. Pero el silencio no siempre significa vacío. A veces significa que algo pasó sin ser advertido. Cuando la policía revisa nuevamente la casa, no encuentra desorden evidente. La cocina está limpia. La sala está en orden. Las puertas están cerradas. Las ventanas no muestran señales de fuerza. Estas escenas generan sensación de seguridad. Pero en los expedientes, el exceso de orden no siempre tranquiliza. Porque los hechos que no generan caos suelen ocurrir bajo control. Las pertenencias personales de Lassie están en casa. Su bolso está allí. Sus llaves están allí. Los pequeños detalles de su rutina no han sido alterados. Cuando una persona sale voluntariamente, deja rastro. Se lleva algo. Marca una dirección. Aquí no hay dirección. Esta primera incoherencia abre una grieta invisible en el expediente. Se vuelve a escuchar a los vecinos. No se oyó ningún sonido extraño esa mañana. No hubo gritos. No hubo discusiones. No se vio ningún vehículo sospechoso. Pero el punto común de los testimonios es este. Todos recuerdan una mañana normal. La normalidad a veces cubre la verdad. Porque la mente humana no registra lo habitual. Lo que parece normal no deja huella en la memoria. La policía analiza los ángulos de las cámaras cercanas. Algunas calles están visibles. Existen puntos ciegos. Hay cámara. Pero no hay continuidad. Una imagen comienza. Pero no continúa. En los expedientes, las imágenes fragmentadas suelen ocultar la dirección. Se reevalúan los planes de Lassie para esa mañana. Debido al embarazo, sus caminatas son cortas. Sus rutinas son claras. Normalmente utiliza los mismos recorridos. Una rutina estable hace más visible una desaparición inesperada. Porque incluso un solo vacío en una línea ordenada tiene significado. Pero la dirección de ese vacío aún no es visible. No hay señales de forcejeo en la casa. Los objetos no están caídos. Las puertas están intactas. Esto divide el expediente en dos posibilidades. O Lassie salió voluntariamente. O hubo un contacto bajo control. El contacto bajo control es silencioso. No deja huella. Pero genera tensión. Y esa tensión ya comienza a sentirse en el expediente. La policía investiga el estado emocional reciente de Lassie. Se realizan entrevistas con su entorno. Se habla del cansancio físico del embarazo.
de las tensiones cotidianas. Pero no surge una alarma clara. No hay una gran discusión. No hay una amenaza evidente. No se describe una ruptura brusca. En este tipo de expedientes, el peligro aparece justamente ahí. Cuando no hay grandes señales, las pequeñas incoherencias se vuelven más valiosas. Se observa que Lassie había pospuesto algunas citas, que canceló algunos planes a último momento, que respondió tarde a ciertos mensajes. Esto, por sí solo, no significa nada, pero en conjunto sugiere una posible carga mental. La policía revisa los registros telefónicos, últimas llamadas, horarios de mensajes, vacíos. Algunos intervalos no son claros. Algunos contactos están incompletos. Pero todavía ningún dato genera una dirección directa. Esto vuelve el expediente más peligroso, porque la falta de dirección produce especulación. Y la especulación nubla la verdad. Las búsquedas se amplían. Se revisan parques cercanos, rutas de caminata, la línea costera. Pero no aparece ningún rastro concreto. La naturaleza guarda silencio. La ciudad guarda silencio. El expediente guarda silencio. Y cuanto más se prolonga el silencio, más crece el vacío. Una desaparición no siempre depende de un solo instante. A veces se vuelve invisible poco a poco. Se borra paso a paso. Pero todo lo que se borra deja un rastro. Solo que ese rastro aún no está siendo leído desde el lugar correcto. Aquí el expediente ya no es solo un caso de desaparición. Es un expediente de incertidumbre. Un expediente sin dirección. Y los expedientes más peligrosos son los que no tienen dirección. Porque cuando no hay dirección, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Pero este silencio no dura para siempre. En algún punto, un pequeño detalle rompe el equilibrio. Y el expediente comienza a desplazarse hacia otro eje. Aún nadie habla. Aún ningún nombre aparece. Pero dentro de la escena se acumula una tensión. Y esa acumulación pronto producirá la primera grieta real. Con el paso de los días, el expediente ya no es solo una desaparición. La espera se vuelve pesada. Porque algunos expedientes guardan silencio durante mucho tiempo. Y luego cambian de dirección en un solo instante. Las búsquedas en la costa se intensifican. Se trazan mapas de corrientes. Equipos submarinos inspeccionan distintos puntos. Al principio no hay resultados. La naturaleza sigue callada. Hasta que una mañana, un breve aviso desde la costa sacude el expediente. Lo encontrado no produce sentido inmediato. Está fragmentado. Es silencioso. Pero el contexto en el que aparece cambia la dirección del caso. Los equipos forenses aseguran el área. Se recogen muestras. Se registran marcas temporales. Por primera vez surge la posibilidad de un contacto físico verificable. La pregunta ya no es solo dónde. La pregunta es, ¿qué es? ¿Y de dónde viene? Este hallazgo obliga a reestructurar las áreas de búsqueda. Se recalculan corrientes. Se redibujan mapas. Se revisan antiguos puntos ciegos. El expediente comienza, por primera vez, a producir una dirección coherente. Pero esa dirección aún no está completa. Porque cada dato físico también crea un nuevo vacío. El tiempo no es claro. El origen es incierto. La cadena de conexión está incompleta. Pero a veces una sola pieza basta. Porque rompe el silencio. La atención pública aumenta rápidamente. Los medios llegan. Las especulaciones crecen. Pero el expediente no avanza con ruido. Avanza con datos. La policía estrecha la línea de tiempo. Revisa nuevamente los últimos contactos. Superpone rutas. Reanaliza registros telefónicos. Algunas coincidencias comienzan a hacerse visibles.
Vacíos que antes parecían insignificantes ahora llaman la atención. Por primera vez, el análisis conductual toma protagonismo. Algunas declaraciones se reinterpretan. Algunos silencios pesan más. Aún no hay un culpable claro. El expediente produce dirección, pero no produce cierre. Los análisis forenses se aceleran. Se realizan comparaciones. Se ponen a prueba escenarios técnicos. Cada respuesta abre una nueva pregunta. Cada cierre parcial abre otro vacío. El expediente se vuelve más pesado. Ya no solo se busca un lugar. Se redefine qué se está buscando. Trabajar con la incertidumbre es lo más difícil. La mente humana quiere explicación. Quiere causa. Quiere dirección. Pero un expediente no elige dirección por apuro. Con el tiempo, los hallazgos físicos aumentan. Las piezas crecen. Pero el conjunto aún no se completa. Esto genera una segunda fractura. La verdad está cerca, pero no es totalmente visible. Los equipos superponen datos de campo con datos forenses. Algunos puntos coinciden. Otros entran en conflicto. Estos conflictos señalan las zonas más críticas del expediente. Y el caso entra en una fase irreversible. La realidad física comienza a estrechar las hipótesis mentales. Pero el espacio reducido aún no conduce a una sola puerta. A veces el momento más difícil es cuando la verdad casi se ve. Porque cualquier error puede producir consecuencias duraderas. Por eso el expediente avanza con cautela. Cada dato se verifica varias veces. Cada marca temporal se revisa de nuevo. Pero algo ya es seguro. Este no es un caso de desaparición ordinaria. Los hallazgos refuerzan la posibilidad de una intervención. El hecho no fue pasivo. Existe una dirección. Pero el final aún no es visible. Y eso vuelve el expediente aún más pesado psicológicamente. Porque ahora la cuestión no es solo que alguien haya desaparecido, sino cómo esa desaparición fue hecha invisible. Algunos expedientes no avanzan gritando. Se profundizan en silencio. Y al profundizarse, ponen a prueba la paciencia humana. Este expediente está exactamente en ese punto. Hay una fractura física, pero no hay un cierre definitivo. Hay datos, pero no hay una conexión absoluta. El expediente se acerca a su fase final. Pero esa fase no producirá una respuesta rápida. Producirá un enfrentamiento pesado. Porque algunas verdades no aparecen de golpe. Llegan paso a paso. Y cada paso pesa más que el anterior. Y en este expediente, el siguiente paso ya es inevitable. Pero en los expedientes reales, el siguiente paso nunca llega como una respuesta limpia. Llega como una obligación. Como un peso. Porque a partir de este punto, la investigación ya no busca solo una presencia. Busca una lógica. Busca una cadena que explique cómo una vida puede salir del cuadro sin que el cuadro se rompa. Los equipos vuelven a leer el mapa como si fuera la primera vez. No miran solo donde se buscó. Miran donde no se buscó. No miran solo lo visible. Miran los pasillos entre lo visible. En casos así, un segundo no es un segundo. Es una puerta. Un giro de esquina. Un ángulo ciego. Una rutina que se repite tanto que nadie la registra. Y aquí, la rutina es parte del problema. Porque Modesto recuerda una mañana tranquila. Y una mañana tranquila, cuando se prolonga demasiado, se convierte en una coartada colectiva. Si hubiera pasado algo, lo habríamos notado. Pero ese pensamiento es peligroso. Porque las desapariciones que más tiempo resisten son las que ocurren sin ruido. Por eso, el expediente empieza a exigir otra lectura. No qué ocurrió, sino que tuvo que ocurrir para que nadie lo notara. Y cuando una investigación llega a esa pregunta, ya no hay regreso. Porque el caso deja de moverse por esperanza. Y empieza a moverse por necesidad.
La necesidad de encontrar el punto exacto donde la normalidad se quebró sin dejar marcas.